En el principio, dos hermanos ofrecieron a Dios lo mejor que tenían, pero solo uno ofreció lo mejor de su corazón. El sol caía sobre la tierra recién trabajada. Las manos de Caín estaban cubiertas de polvo, las de Abel de lana. Eran diferentes desde su origen. Caín, agricultor, hombre de la tierra; Abel, pastor, hombre de los rebaños. Ambos habían aprendido de sus padres, Adán y Eva, la importancia de honrar a Dios. Ambos sabían que toda bendición viene de Él, y así llegó el día de la ofrenda. Caín preparó los frutos de su cosecha. Abel escogió los mejores corderos de su rebaño. Cada uno llevó su ofrenda al altar. Pero lo que diferenciaba a ambos no era lo que ofrecían, sino el corazón con el que lo hacían. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Génesis 4:4-5. El fuego del altar de Abel se elevó alto, brillante, como si el cielo mismo lo recibiera. Pero sobre la ofrenda de Caín, el humo se disipó sin respuesta, y en ese instante algo se quebró dentro de él. La envidia comenzó a arder en su pecho como una llama invisible. No podía entender por qué Dios había mirado a su hermano y no a él. En lugar de buscar el motivo en su propio corazón, miró a Abel con resentimiento, como si la luz de su hermano fuera la causa de su oscuridad. Dios, que ve lo oculto, habló a Caín con ternura. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, te desea, pero tú puedes dominarlo. Era una advertencia y una oportunidad. Dios no rechazaba a Caín, lo llamaba al arrepentimiento, pero el orgullo ya había echado raíces. Caín se alejó en silencio, con el rostro endurecido. Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la voz de Dios. Mientras tanto, Abel seguía pastoreando con calma, ajeno a la tormenta que crecía en el corazón de su hermano. Esa noche, el campo estaba tranquilo, pero en el alma de Caín la envidia rugía, el amor se transformaba en celos, la gratitud en comparación y la adoración en enojo. Fue así como comenzó la primera batalla entre hermanos, no por tierras ni poder, sino por algo mucho más profundo, la aceptación del corazón de Dios. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estuvieron en el campo se levantó contra él y lo mató. Génesis 4:8. La mañana amaneció serena. El rocío cubría la hierba y el aire olía a tierra húmeda. Nada parecía presagiar tragedia. Pero dentro de Caín algo había cambiado. Sus ojos ya no miraban con amor fraternal. Donde antes había un hermano, ahora veía un rival. El silencio entre ellos era denso, casi insoportable. Caín buscó a Abel. Lo llamó al campo, al lugar donde trabajaban juntos. Abel acudió sin sospecha, con la misma confianza de siempre. No había odio en su corazón, solo inocencia. El sol subía lentamente, proyectando largas sombras sobre el suelo. Abel se inclinó para revisar uno de sus corderos, y fue entonces cuando el resentimiento se convirtió en impulso. Caín apretó los puños. El recuerdo del altar, del humo que no subió, del rostro de Dios mirando a otro, lo consumía. La voz del Señor aún resonaba en su mente. El pecado está a la puerta, pero ya no quería escuchar. Con un grito ahogado, Caín se lanzó sobre su hermano. El campo se llenó de ruido, de lucha, de confusión. Abel no entendía lo que ocurría. Intentó defenderse, pero no podía levantar las manos contra su propio hermano. Y luego, silencio. El primer silencio de muerte. El viento sopló sobre el polvo manchado de sangre. La tierra, que había sido testigo de la creación, ahora presenciaba la primera destrucción.
El corazón de Caín latía con fuerza. Miró a su hermano caído, su respiración entrecortada, sus manos temblando. No había triunfo en su rostro, solo vacío. Por un instante creyó escuchar su propio nombre susurrado por la tierra, como si el suelo mismo hablara, reclamando justicia. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Entonces comprendió que no había matado a su hermano solamente. Había matado una parte de sí mismo. Había abierto la puerta al pecado que Dios le advirtió que dominara. Y ahora ese pecado lo había dominado a él. La culpa se convirtió en su nueva carga. Ya no podía esconderse. No había altar ni cosecha que limpiara sus manos. Dios habló con Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero esa pregunta, más que una excusa, fue un espejo, porque desde ese día cada ser humano tendría que responderla. Sí, somos guardianes unos de otros, y el odio, la envidia y el orgullo siguen repitiendo el eco de aquel crimen antiguo. Caín, ¿qué has hecho? La voz divina no fue de ira, sino de dolor. El primer asesinato no fue solo un acto contra un hombre, fue un acto contra el amor. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. El viento del campo se había detenido. Caín permanecía inmóvil, mirando el suelo, incapaz de enfrentar el cielo. Sabía lo que había hecho, pero más terrible que el acto era el silencio que le siguió. Por primera vez, Caín sintió lo que sus padres habían sentido al salir del Edén, la distancia entre el hombre y Dios. No había palabras suficientes para justificar lo imperdonable. Dios habló no con furia, sino con profunda tristeza. ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada palabra era como una espada que atravesaba su conciencia. El suelo que antes le daba fruto, ahora lo rechazaba. La tierra misma parecía cerrarse ante él, como si ya no quisiera recibir sus manos manchadas. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Génesis 4:11. Dios no solo estaba dictando un castigo, estaba mostrando las consecuencias de un corazón dominado por el odio. Música de tensión suave, percusión lenta y eco distante. Caín cayó de rodillas. Su voz temblaba cuando habló. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia seré escondido. Era la confesión de un alma rota. No lloraba solo por el castigo, sino por la ausencia. Porque no hay peor condena que vivir lejos de Dios. Y entonces algo inesperado ocurrió. Dios, aún frente al asesino de su hermano, mostró compasión. Y puso Jehová señal en Caín, para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Génesis 4:15. Un signo misterioso, un sello de misericordia. No para justificar el pecado, sino para mostrar que incluso en la culpa, Dios sigue protegiendo la vida. Ese signo fue más que una marca externa. Fue un recordatorio eterno de que la justicia divina no anula la gracia, que el castigo no borra el amor del Creador por su criatura. Caín se levantó y caminó hacia el oriente de Edén, hacia la tierra de Nod, la tierra del destierro. Cada paso era un eco de soledad, un símbolo de toda alma que se aleja de Dios por su propio orgullo. Y así el primer hijo de la humanidad se convirtió también en el primero en cargar una marca, la marca del pecado, del remordimiento, del hombre que quiso ofrecer sin amar y dominar sin perdonar. Pero incluso allí, en su soledad, Caín seguía siendo visto por Dios, porque la mirada divina no abandona, solo espera el momento en que el corazón decida volver.
Caín se alejó de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod. Génesis 4:16. El polvo se levantaba con cada paso. Caín caminaba sin rumbo, lejos de su hogar, lejos de su hermano, lejos de Dios. Pero no hay distancia tan grande que pueda apagar del todo la voz del Creador. La historia de Caín y Abel no es solo la del primer asesinato, es la historia del corazón humano, de cómo el orgullo puede distorsionar incluso lo sagrado, porque Caín no mató a su hermano de un día para otro. Antes de levantar la mano, había permitido que la envidia habitara en su alma. Y esa es la verdadera lección. El pecado siempre empieza en silencio. Dios no rechazó a Caín por su ofrenda, sino por su intención. Abel ofreció con amor, con fe, con humildad. Caín ofreció con resentimiento, buscando aprobación más que conexión. Y cuando el corazón da por obligación, la ofrenda pierde su valor. El Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. ¿Cuántas veces, como Caín, buscamos reconocimiento más que propósito? ¿Cuántas veces medimos nuestra fe comparándola con la de otros? El mismo fuego que encendió la envidia de Caín sigue ardiendo hoy, cuando olvidamos que lo importante no es ser vistos, sino ser sinceros. El campo de Caín y Abel no está tan lejos como parece. Está en cada casa, en cada relación rota, en cada vez que el ego vence al amor o la competencia mata la empatía. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta sigue resonando a través de los siglos. Dios no la hizo para obtener una respuesta, sino para despertar conciencia. Porque mientras haya injusticia, indiferencia o rencor, la voz de Abel seguirá clamando desde la tierra. Pero incluso así, la historia no termina en condena. El signo de Caín, tan enigmático como misericordioso, nos recuerda que Dios no abandona al culpable, le da la oportunidad de redención. Cada vez que elegimos perdonar, cada vez que renunciamos a la comparación y volvemos a mirar hacia el cielo, la historia de Caín y Abel encuentra un nuevo final, uno donde la ira no domina, sino que el amor repara. Jesús, siglos después, pronunció palabras que transformaron la herida en esperanza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Con esas palabras, redimió el eco de la pregunta antigua. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Sí, lo somos. La historia comenzó con una ofrenda y terminó con una advertencia. El mayor sacrificio que podemos ofrecer a Dios no está en el altar, sino en el corazón que elige amar. Que esta historia nos recuerde que la verdadera adoración nace del amor, no de la comparación.